Vamos a ver la virtud de la semana. La virtud de la semana es valentía. Valentía. Imagínate que tienes un amigo, que es tu mejor amigo, y este amigo está teniendo una conducta pecaminosa, y esa conducta lo está dañando a él, pero también está dañando a aquello de su alrededor. Y tu amigo parece estar ciego, es decir, él no se da cuenta, pero tú lo conoces bien y entonces puedes ver claramente cómo esta conducta está surgiendo y todo el daño que está causando. Entonces tienes dos opciones. Número uno, buscas la forma de confrontar, aunque confrontar casi con toda seguridad va a ser un trago amargo, significa que no lo vas a pasar bien. O número dos, simplemente lo dejas pasar. Claro, oras por él, pero no tomas el paso de confrontar. En la primera opción, lo que estamos deseando es el bien de nuestro amigo. Cuando confrontamos con humildad y compasión, estamos amando a Dios y a nuestro amigo. En la segunda opción, tal vez nuestro amor por Dios y por nuestro amigo sigue ahí, por eso oramos, pero no estamos dispuestos a amar a costa de nuestra comodidad. Es decir, en la segunda opción, nuestro amor por nosotros mismos es más grande que el amor que sentimos por Dios o por nuestro amigo. Y esta es la línea que divide valentía y cobardía. El amor bien ordenado es aquello que divide valentía y cobardía. Cobardía es una forma de orgullo que consiste en colocar tus propias necesidades antes que las necesidades de los demás. Entonces, en contraste a eso, vamos a definir valentía como amor que persevera por amor a Cristo y para la gloria de Dios. Amor que persevera por amor a Cristo y para la gloria de Dios. Y nuestro versículo de la semana está en el Salmo 27:14. Dice: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y entonces vamos a tratar de partir valentía en tres partes. Motivación y meta, es uno. Dos, fundamento. Y tres, acción. ¿Cómo se ve ya en la acción? Entonces, primero, motivación y meta. En la carta de Santiago, cuando Santiago nos llama a perseverar en medio de la aflicción y de la tentación, es decir, nos llama a ser valientes, lo que hace Santiago es apuntar nuestra atención hacia Dios como el bien supremo y el dador de toda vida. En Santiago 1, 16-17, leemos: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esta es la clave para cultivar amores ordenados, es decir, la clave para cultivar valentía. Tú y yo debemos de conocer y amar al Padre de las luces, como lo pone Santiago, y luego debemos amar las dádivas que Él nos da, pero solo para su gloria, porque las recibimos como una muestra de su amor paternal. Y luego leemos en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Sí. 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos empuja, nos motiva, nos obliga, sería una traducción válida también. Entonces lo que vemos aquí es que el amor es la fuente de la valentía, pero también el amor es la meta de la valentía. Sí, es el amor de Cristo dado a nosotros, el amor que podemos ver en las dádivas buenas que Dios nos da y en el darse Él mismo a nosotros, lo que nos empuja. Y amor es lo que queremos manifestar a través de la valentía. Calvino dice: cualquiera que verdaderamente considere y medite en el asombroso amor que Cristo nos ha mostrado en su muerte, no puede sino estar ligado a Él en devoción total a su servicio. Si cualquiera que verdaderamente considere y medite en este amor, no puede sino estar ligado a Él en devoción. Un ejemplo claro de esto está en la historia de Policarpo, ¿no? Que va a ser muerto en la hoguera, y aunque muchos de sus amigos le ruegan, él dice:
¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey y mi Salvador cuando Él no me ha hecho ningún mal? Entonces la meta y la motivación de la valentía siempre es el amor. El amor que hemos recibido y amor que queremos mostrar hacia Dios y hacia otros. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es el fundamento. Cuando pensamos en valentía, casi siempre viene a nuestra mente la imagen de ciertos héroes o tal vez momentos épicos en películas o en series. Tal vez puedas pensar en Abraham tomando a sus 300 hombres para pelear contra 4 reyes y sus ejércitos a fin de rescatar a Lot. O en Esther navegando política y amenazas en medio de un imperio que no creía en Dios y no respetaba de ninguna forma en especial a los judíos. O en Nehemías reconstruyendo el muro. O más contemporáneo, tal vez puedas pensar en Corrie ten Boom, arriesgando todo para ayudar a gente que no podía salvarse. Y muchos años después encontrándose con uno de los guardias nazis que la aborda para pedirle perdón. Y Corrie dice respecto a dice: mientras los pensamientos llenos de ira y venganza hervían dentro de mí, vi el pecado en ellos. Jesucristo había muerto por este hombre. ¿Iba yo a pedir más que eso? ¿Acaso no estábamos él y yo de pie juntos ante un Dios que todo lo ve, condenados por el mismo asesinato? Porque yo lo había asesinado a él con mi corazón y con mi lengua. No pudieron haber sido muchos segundos los que él estuvo allí con la mano extendida, pero para mí parecieron horas mientras luchaba con lo más difícil que jamás había tenido que hacer. Entonces recordé las palabras de Jesús: si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces tomé la mano del antiguo guardia, y cuando lo hice ocurrió algo increíble. Una corriente comenzó en mi hombro, recorrió mi brazo y saltó nuestras manos unidas. Y entonces una calidez sanadora pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Y lo que vemos es exactamente lo mismo que estamos definiendo como valentía. Es el reconocer el amor de Dios derramado a nosotros, lo que mueve a Corrie a perdonar a este hombre. Pero quisiera que dirigiéramos nuestra atención a un ejemplo más explícito en la Biblia, y lo encontramos en 1 de Pedro 3. En los versículos del 4 al 6, Pedro dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los hijos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Entonces nota que Sara es presentada como un ejemplo de valentía. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor. Y nota también lo que Pedro coloca como la motivación. Pedro dice: ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban entonces la autoridad de sus maridos. Lo primero que hacían era poner su confianza en Dios. El miedo y la ansiedad siempre hacen predicciones. El miedo y la ansiedad viven en el futuro y nos dicen: hay una amenaza futura hacia algo que amas. Y la forma entonces de contrarrestar estas emociones es mediante la esperanza bíblica. No espero que pase así o espero que pase así, sino, como el autor de Hebreos lo dice, un ancla firme y segura para nuestras almas. El fundamento de la valentía es la certeza del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. La valentía siempre es una virtud que se deriva de nuestra fe en Dios, de nuestra confianza en su bondad. En Lucas 12, versículo 4 y del 6 al 7, Jesús dice, Lucas 12, versículo 4, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada después. Dios cuida de ti y sabe cada cabello que hay en tu cabeza. En otras palabras, Jesús está diciendo, puedes perder la cabeza, es decir, podrían matarte, pero nunca sin que Dios sepa cuántos cabellos hay en ella. Es decir, nunca sin que sea bajo el cuidado de un Dios que te ama. Esto es lo mismo que Cristo modela de camino a la cruz. Cristo soporta la cruz por el gozo puesto delante de Él.
porque sabe que aquello que Dios le ha dado para hacer es una tarea buena, aun cuando implica en ella misma sufrimiento. También en este pasaje de Pedro encontramos dos formas en que la valentía es expresada. Y esto nos lleva a la parte de acción. Pedro dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Tierno y sereno. Ternura y serenidad, o en otras versiones, ternura y mansedumbre. Es decir, compasión hacia otros y dominio sobre nuestras pasiones. Si considera el contexto en el que Pablo está hablando, porque está hablando a mujeres que en el mundo en el que ellas se encuentran, los maridos tienen potestad total y eran vistas ellas simplemente como un socio de negocios más que otra cosa. No había una relación amorosa o de cuidado precisamente. Y sin embargo, Pedro le está diciendo: sométete a tu marido con ternura y mansedumbre, ¿sí?, extendiendo compasión hacia él y dominio sobre tus pasiones. La valentía es la expresión de amores bien ordenados, de ponerlo primero en primer lugar. Y por lo tanto, la valentía no evita ni el trabajo, ni el sufrimiento, ni el peligro. Y la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo se ve la valentía en acción? ¿Y cómo puedo cultivar valentía? La valentía se cultiva en nuestras decisiones diarias. Se cultiva en no ver lo que sabemos que no deberíamos de ver, en no escuchar lo que sabemos que no debemos de escuchar, de no unirnos a conversaciones que no imparten gracia, que están expresando solo malas palabras, de huir de la presión grupal a hacer lo incorrecto, de no decir paz, paz, cuando en realidad no hay paz. La decisión de iniciar conversaciones necesarias, de invitar a otros, de renunciar a mis derechos. Todas estas decisiones pequeñas que deberíamos de tomar día a día van cultivando en nosotros valentía. El decir la verdad siempre en amor, el cuidar de otros, el hacer lo correcto aun cuando los otros estén haciendo algo distinto. Todo eso son muestras de valentía que al mismo tiempo me ejercitan en valentía. Pero también es importante decir que la Biblia nos enseña que la valentía se cultiva a través de la oración y el ejemplo de otros. La oración de otros y el ejemplo de otros. Pablo pide en Efesios que oren por él, para que cuando él hable, Dios le dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y es bastante interesante que Pablo pida que oren por él, porque es un hombre que ha estado predicando constantemente a muchas personas, y sin embargo dice: oren por mí para que Dios me dé que hablar y yo lo pueda hacer con valor. Es decir, Pablo no considera el valor como algo que está ya dentro de él y simplemente sale como si, soy muy valiente, sino que dice: oren por mí para que yo pueda hacer esto, necesito de sus oraciones. Y en Filipenses 1:4 Pablo dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Como dice el dicho, el que anda con lobos, a aullar se enseña. ¿Quieres ser valiente? Júntate con gente valiente. Imita a gente valiente, a gente que hace aquello que la Biblia nos llama a hacer, aun cuando eso signifique angustia, sufrimiento, rechazo de otros, que se burlen de ti, que te digan cosas. La valentía, finalmente, entonces, es una expresión de que estamos amando correctamente a Dios y a los que nos rodean, que hacemos aquello que la Biblia nos llama a hacer. Oramos. Señor, gracias porque eres bueno, Dios, y nos permite estar aquí el día de hoy. Fortalécenos, Señor, durante el día. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, Padre, y a ser sabios en medio de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.